Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Forum. Hoy contamos con la presencia del doctor Rafael Breide Obeid. Es abogado, doctor en filosofía, es rector emérito de la Universidad Católica de La Plata, director de la revista Gladius, y hoy nos va a hablar acerca de la ideología en el aula. Yo le agradezco a Forum la invitación y a ustedes la presencia. Es cada vez más difícil andar por Buenos Aires a esta hora, así que tiene el doble mérito que antes y espero no defraudarlos con la exposición, ya que han hecho el sacrificio de venir hasta aquí. El tema de la ideología en el aula nos exige aclarar algunas cuestiones previamente, porque ideología tiene un mal concepto, ¿no? Tiene una pretensión de ciencia, a veces de religión. Entonces hay que aclarar qué es ciencia para, por oposición, entender lo que es ideología. Y hay que hacer otras aclaraciones también sobre la índole del lenguaje, sobre la realidad, sobre el conocimiento, y después pasar a lo que son las ideologías que tienen las pretensiones de sin serlo. La ciencia, la definición clásica de ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, cognitio rerum per causas, que es, uno puede tener un conocimiento empírico, por ejemplo un campesino, por medio de eslogan, sabe cuándo va a llover, ¿no? Viento norte, cielo oscuro, aguacero seguro. Viento del oeste, lluvia como peste. Pero no sabe explicar el fenómeno. En cambio, cuando escuchamos por televisión, al meteorólogo nos dice que hay un anticiclón, que viene una corriente fría del polo, que viene otra caliente, y nos da las causas. Las causas son 4, la causa final, que es el sentido, la causa material, que es de qué está hecha la cosa, la causa eficiente, que es quién la hizo, ¿no? Y la causa formal, que es aquello por lo cual es esto y no lo otro. Por ejemplo, en una mesa y en una cuna, la causa material puede ser la misma, la madera o en un banco. Difiere la forma, la causa formal. Y esa forma difiere en razón de la finalidad distinta. La mesa es para apoyar cosas en la mesa, para comer, para escribir, el banco es para sentarse. Entonces, de acuerdo a esa finalidad, que es la causa final, se le imprime una forma distinta, que viene a ser como el alma de la cosa. Y la causa eficiente es la más, también muy clara, que es el carpintero sería aquí, y en el reloj el relojero, y en el mundo Dios. Entonces, cuando hemos establecido las 4 causas, entendemos qué es la ciencia. Ahora, las ciencias son descripciones de órdenes. Sobre el desorden no se puede hacer ciencia. Acá hay un orden bibliotecológico, por lo cual, aunque haya miles de libros, inmediatamente por el catálogo podemos saber dónde está tal libro. Supongamos que se bajen los libros indiscriminadamente y se pongan en desorden porque van a pintar o limpiar y queramos buscar un libro, es muy difícil que lo encontremos, porque se perdió el orden que había, es un desorden. Entonces se terminó la ciencia que describía eso, no sirve porque no puede describir un caos. Y esos órdenes son distintos. Las grandes divisiones son los órdenes que no dependen del obrar humano, por ejemplo el orden de las estrellas, el orden de la naturaleza, el orden de la botánica, que pueden existir muy bien sin el hombre, y están los órdenes que dependen del ser humano. Por ejemplo, el orden del pensamiento, que estudia la ciencia lógica, no puede existir sin el hombre. Y el orden de los actos humanos,
que pueden ser individuales, son objetos de la ética, una ciencia. O pueden ser colectivos, entonces son objetos de la política, que es una ciencia moral también, o de la economía. Y después pueden haber la interacción entre los distintos órdenes, el humano y el natural. Y cuando el hombre actúa sobre la naturaleza y ahí modifica la naturaleza con dos criterios, que pueden ser uno, y es conseguir algo útil, entonces es la técnica, o conseguir algo bello, entonces es el arte. Pero nada quita que un objeto útil, por ejemplo la mesa hecha por un gran ebanista, sea al mismo tiempo un objeto técnico y un objeto artístico, un objeto útil y un objeto hermoso. Y además en las ciencias existe una jerarquía, porque existe un orden, y es descripción de los órdenes. La jerarquía hace que la ciencia suprema es la teología porque estudia lo supremo que es Dios. Y después viene la filosofía, que se dedica a la razón humana, pero es el conocimiento de los primeros principios, viene debajo de la teología. Y después vienen todas las ciencias particulares, debajo de la filosofía. Pero le deben a la buena filosofía los primeros principios y todo lo que es profundo en ella. Por eso cuando uno profundiza una ciencia, en algunos países le dan el título de PhD, Philosopher Doctor. Es decir, cualquiera profundizando una ciencia particular para llegar a los primeros principios o a las últimas conclusiones, se vuelve filósofo de eso mismo, del derecho, de la medicina, etc. Puede alcanzar este segundo nivel. Y ahora, ¿cuál es el objeto de la ciencia? Estos órdenes. ¿Pero qué es? ¿Es el estudio de las cosas cosísticamente tomado? ¿Conocimiento de las cosas? ¿O es el conocimiento de las ideas equiparadas a las cosas? Para los cristianos es algo más profundo que esas dos posturas, ¿no? Podríamos decir el cosismo y el idealismo. Y es el estudio del pensamiento divino que está entre las cosas. Santo Tomás dice que las cosas naturales y las artificiales están entre dos inteligencias. La inteligencia que las crea y la inteligencia que las conoce, que las lee. Entonces no tiene más profundidad que la cosa misma o la idea propia, sino que trata de llegar al pensamiento que está detrás. Por ejemplo, si descubrimos una partitura de Beethoven, bueno, detrás de la partitura está el arte, la ciencia y la sensibilidad de Beethoven. Y esa partitura, ese papel con los pentagramas, está puesto entre los dos. Y justamente la otra inteligencia, no la que creó, sino la que descubre o interpreta, recrea el pensamiento que está detrás. Este es el verdadero objeto de la ciencia. La inteligencia que está detrás de la cosa. Por lo tanto, tiene una profundidad tremenda. Y hay como varios niveles. Uno es el de la realidad, que es el orden ontológico. Otro es el de nuestro pensamiento, que ahí estarían las ideas, que son el reflejo en nuestra mente de la realidad. Y otro es el de las palabras, que son la expresión de nuestro pensamiento. Pero cada uno de estos órdenes depende del principal, es decir, nuestros pensamientos dependen del ser de las cosas, de la ontología. Y si no coinciden con las cosas, nos estamos equivocando. Si yo digo que está una persona en la puerta y no está, no coincide lo que yo creo con la realidad, me equivoqué, no estaba. O no es así. ¿Cuál es el error? Es la no coincidencia de la mente con las cosas. ¿Y qué es la mentira? La no coincidencia de mi palabra con lo que pienso. Si lo que pienso no coincide
con la realidad, me estoy equivocando. Y si lo que digo no coincide con lo que pienso, estoy mintiendo. O hay alguna perturbación. Entonces esta es la profundidad que tiene el conocimiento científico para nosotros. Es en realidad un diálogo con Dios a través de las cosas, o un diálogo con el hombre, con el artista, con el científico, con el gran escritor. Aquí está presente Madelón Martínez Zubiría, la hija y secretaria de Hugo Wass, que fue el más grande novelista de América. Y entonces nuestra lectura de este gran autor es también una recreación de su pensamiento tan rico, y un diálogo con él, una conversación con él. Inclusive cuando yo estudiaba, y en mi época en la UBA estudiaba Derecho, no había cursos para todos. La mayor parte de la carrera tuve que hacer libre porque no había cursos, pero iba a asistir a las clases públicas para que cuando leía el libro solo en mi casa del profesor me sonase sus palabras y no fuera algo tan descarnado. Me servía más para hasta el ritmo respiratorio de él, ¿no? de los grandes maestros. Una vez que ya lo había oído un poco, cuando leía el libro me parecía que lo escuchaba. Bueno, cada ciencia tiene un método propio, de acuerdo a su objeto. No hay un método universal, depende del orden. Porque estas causas, unas son intrínsecas a la cosa, por ejemplo la materia y la forma, y otras son externas a la cosa, por ejemplo el fin o el autor de la cosa creada. Están como fuera de la cosa. Entonces, en los órdenes de la naturaleza interesa mucho la causa material y la causa eficiente, pero en los órdenes que son típicamente humanos, lo que importa es la intención, la finalidad. La cosa humana no se aclara si no vemos cuál es la finalidad. Supongamos que un arqueólogo descubrió una tumba egipcia. Hay una cantidad de elementos, a veces hay hasta 17.000 distintas cosas, como en la de Tutankamón. Y de pronto encuentra algo que le parece un cuchillo pequeño. Entonces la causa material es fácil, esto es de hierro, es de oro. Y la causa eficiente no importa mucho, la hizo un orfebre, un herrero. Pero la forma nos tiene que decir cuál es la causa final, para qué era eso. Y de pronto ahí aparece un papiro y está descrito que es un bisturí para hacer trepanaciones del cerebro. Ahí entendimos de qué se trata, cuando vemos cuál era la intención con la cual ¿no? Entonces, lo que se refiere al hombre son en general las humanidades, llamadas humanidades. Se destacan fundamentalmente tres: la filosofía, la historia y las letras, que son parientas, porque a veces es difícil distinguir, ¿no? La obra de Dante aparece como literaria, pero tiene muchísima filosofía y teología. Digamos que la filosofía son las ideas y las letras son la forma más espléndida y ejemplar cómo se presentan esas ideas. Estas eran las antiguas humanidades. Pero hay otras ciencias del hombre. Siempre se estudia el hombre. La causa material es la misma, el ser humano. Por ejemplo, la anatomía humana estudia el hombre. Y la psicología humana estudia al hombre. El hombre es el mismo, pero ¿qué es lo que cambia? No el objeto material de la ciencia, sino el objeto formal. El enfoque con el cual yo me acerco.
Es decir, a un texto yo puedo acercarme buscando la belleza, entonces es literatura, buscando la consistencia de las ideas, entonces es filosofía, o buscando su interpretación en el tiempo, entonces historia. Son hechos humanos la historia, pero lo principal son las historias de las ideas, que son las causantes de los hechos. Por lo tanto, ahí está también la relación con la historia con la filosofía. Pues bien, ahora vamos a ver que hemos presentado este panorama, ¿qué es la ideología frente a este panorama de la ciencia? Y la ideología es la instrumentación de una idea o de una ciencia, en general muy buena, muy noble, pero no con el fin de saber, que es el fin de las ciencias, sino con el fin de obtener poder. Entonces distorsionan la verdad para otro objeto, que no es transmitir el conocimiento verdadero, es decir, adecuado a la realidad de lo cual estoy hablando, sino son cosas tomadas de la ciencia o de otras expresiones humanas e instrumentadas con un fin de poder. Esto es el alma de la creación de una ideología. Es un arma para obtener poder, un arma ideológica. O para tener dinero también. Y para poder manipular con ella a la gente. ¿Cómo se hacen las ideologías? Se saca del orden y de la jerarquía un valor, algo que realmente vale, y se lo vuelve loco. ¿No? En general, muchas veces se pone la palabra ismo. Si yo digo libertad, ¿quién quiere estar preso? Todos queremos la libertad. Si digo la sociedad, ¿y quién no quiere a la sociedad? Y si digo bien común, ¿quién no puede estar de acuerdo con el bien para todos? Pero cuando digo ismo, ya la mitad del público se me pone en contra. Si en lugar de libertad, que la aceptan todos los que oyen, digo liberalismo, ya muchos, ¿no? Y si digo socialismo, bueno, no es lo mismo que la sociedad. Y si digo comunismo, no es lo mismo que el bien común. Entonces ahí uno se previene. Y si digo democracia, cuidan la billetera todos. Bueno. Entonces, ahí empieza a ver la distorsión. ¿Qué ha hecho cada una de estas ideologías? Apoderarse de un término y desencajarlo del orden e instrumentarlo como una herramienta de poder para fascinar a la gente con lo que tiene de valor la libertad o la justicia o el bien común, pero a partir de ahí poder manipularlo. Hay palabras que no tienen ningún sentido, que son totalmente vacías, ¿no? Pero con énfasis pueden producir la emoción de la gente y la manipulación de la gente. Por ejemplo, la palabra cambio. Si uno no dice qué es lo que quiere cambiar, no sabemos de qué está hablando, ¿no? Hay cambios que son buenos, por ejemplo el crecimiento, y hay cambios que son malos, por ejemplo de la vida a la muerte. Pero si yo digo tenemos que hacer un movimiento para el cambio, todo el mundo se pone y nadie me firman un cheque en blanco y para que yo cambie lo que se me da la gana, y puede ser la muerte. Muchas veces lo es. Entonces, tomo un valor y lo desencajo del orden. Es una forma de hacer una... Después cambio la metodología. No sigo el método propio de cada ciencia. Por ejemplo, en lugar de explicar las cosas humanas por la causa final, explico las cosas humanas con el método de las ciencias matemáticas, con lo cual anulo la libertad humana. En la conducta humana 2 más 2 no es 4, porque somos libres. Entonces, si yo voy a estar queriendo interpretar al hombre sin la intención y sin el fin, voy desesencializando la relación.
y voy deshumanizándolo, porque el hombre es libre y es responsable, y eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando hago una ciencia humana. En este sentido, por ejemplo, por la gran certeza que da la ciencia físico-matemática, en matemáticas 2 más 2 es 4, y de eso estoy cierto, viene la tentación de aplicar este método matemático al hombre. Con lo cual lo que primero pierde es la libertad. Por ejemplo, hubo un crimen y le preguntan, se llevan preso al asesino o al supuesto asesino, y le preguntan al detective, ¿por qué lo mató? Y el detective dice, porque apretó el gatillo. No nos satisface esa respuesta. Es cierto, si no hubiera apretado el gatillo no lo hubiera matado, pero eso es explicar por la causa eficiente. Entonces le preguntamos de vuelta, no, pero ¿por qué lo mató? Y dice, porque en una ciudad de más de 300.000 habitantes es lógico que haya un 2% de crímenes. Es una explicación sociológica desde la estructura. Tampoco nos satisface. Nos satisface cuando dice, lo mató porque lo quería robar, lo mató porque estaba celoso, porque se tiraba lances con la señora, lo mató por odio político, ¿no? Lo mató por venganza. Cuando sabemos cuál fue la intención, se aclara el acto. Mientras no explicamos la fin, no entendemos el acto humano. Y esa ciencia matemática no nos sirve de hacer una estadística. Lo que nos sirve es explicar el método propio de las cosas humanas, que es aplicar el fin. Entonces, también hacemos ideología cuando aplicamos el método incorrecto. De modo que sacar una cosa, una idea y volverla loca, sacarla de la jerarquía de los valores, cambiar la metodología, y lo que produce esto es primero una inversión, se invierte la jerarquía, y segundo una dispersión. Generalmente las ideologías y los errores terminan perdiendo la unidad y yendo a una gran dispersión. Esto es común a todos. Por ejemplo, voy a dar un caso de falsas humanidades, que pueden ser verdaderas, pero lo que circula en las aulas, de lo que tenemos que hablar, muchas veces es falso. Que son las nuevas humanidades. Habíamos dicho que las viejas eran historia, filosofía y letras. Tienen muy pocos adeptos. Y las nuevas son psicología, ciencia de la educación, lingüística, sociología. También se aplican al hombre, por lo tanto son las nuevas humanidades. En la Facultad de Filosofía y Letras a veces hay 7 carreras, pero todos los alumnos están en psicología o en sociología. ¿Y cuál es el error acá? Que aplican el método matemático al hombre. Un señor me decía que la psicología estaba loca de arriba, que la sociología estaba loca de abajo, y que la ciencia y la educación estaban locas de arriba y locas de abajo también. En el sentido de lo que circula en nuestras aulas. Después vamos a volver un poco sobre esto, en qué consisten estos errores, pero me piden los organizadores que me refiera a lo que pasa en el aula, no a la ideología solamente de los medios. Este desorden, entonces desorden, error metodológico, inversión. Lo característico de casi todas las ideologías es que dado un orden en el ser humano, un orden en la sociedad, etcétera, que es la verdadera ciencia que siempre tenemos que tener presente cuando hablamos de... La ideología es una mirada en general desde abajo. Si el hombre tiene mente, si el hombre tiene espíritu arriba, si tiene sentimiento y si tiene comportamiento animal, vegetativo, estómago, etcétera, entonces explican al hombre el psicologismo freudiano a partir del sexo. En lugar de mirarlo de la cabeza para abajo, lo miran desde abajo para arriba. Y Marx se acerca a la sociedad y si en la sociedad está la política y el arte arriba, y la cultura, y después viene la economía, explica
toda la sociedad desde lo económico. Entonces siempre es una gran mirada desde abajo, ¿no? Es transponer y cambiar la jerarquía, esa que habíamos explicado, que había teología, filosofía, ciencias particulares. Aquí es todo mirar una cosa muy plebeya, que es mirar todo desde abajo. Estas ciencias, que también hay buenas, como la ecología, es una gran cosa, y el ambiente, ¿quién no quiere tener el ambiente igual que quien no quiere tener la libertad? Pero otra cosa es el ecologismo, ¿no? Que en Europa lo llaman las sandías, porque son verdes por fuera pero rojos por dentro. Han encontrado el marxismo, se quedó sin discurso desde la caída de la Unión Soviética, entonces buscan la ecología como forma de perturbar y de hacer una ideología. De todo se puede hacer una ideología, hasta de la Biblia, si uno la quiere instrumentar con sentido de poder. Con la sociología, ¿qué pasa? La sociología explica al hombre, que es lo importante, por lo que no es importante, siempre está la jerarquización, que es la estructura donde está. Entonces parten de este error rusoniano, muchas veces, de que el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte. El hombre es bueno, pero está herido, tiene el pecado original, así que ahí está el error antropológico. Originariamente es bueno, pero tiene una herida, tiene una falla. Por eso necesita gobierno y por eso necesita educación, porque no nace sabio, y formación. Sin embargo, acá dice que es bueno, se cae en un naturalismo y la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿cómo luchamos con el mal? Si el mal no está en el hombre, sino en la sociedad, no sé quién lo habrá hecho en la sociedad. Mejoramos todo cambiando las estructuras. Y no tiene mucho que ver las estructuras, lo que tiene que ver es el corazón humano, ¿no? Los alemanes tenían un imperio y funcionaba, después pasaron a una república y funcionaba, después pasaron al nazismo y funcionaba, de modo que le pudieron hacer guerra a toda Europa, después pasaron a la democracia cristiana y funcionaba, porque los alemanes funcionan. No tiene que ver el régimen político. Y nosotros cada vez que gana otro partido creemos que el 25 de mayo, decía Castellani, día del sol y del rayo, fue el último del despotismo y el primero de lo mismo, porque éramos la misma gente. Entonces por ese traspaso de un hecho, si la gente no cambió, si no quiere ser mejor, no es cuestión de cambiar las estructuras. Bueno, esa es la ideología sociológica, que no quiere decir la ciencia correcta sobre la sociedad. Y la ciencia de la educación. Cada una de estas pretende, ahora vamos a ver algunos detalles, usurpar el lugar de la teología y la filosofía. Yo estuve 30 años en el Ministerio de Educación dirigiendo la evaluación universitaria. Y venían verdaderos sabios que sabían mucho de su ciencia y no sabían pedagogía, pero no importa. Fundamentalmente, para enseñar historia hay que saber historia, no hay que saber pedagogía. Si sabe pedagogía, mejor. Va a ser menos pesado, va a ubicar mejor las unidades, va a buscar ilustraciones, imágenes, va a hacer participar a los alumnos, todo eso es mucho mejor. Pero lo fundamental es que sepa historia el profesor de historia y que sepa matemática el de matemática. Es un poco como la oratoria. A Churchill le preguntaron, que era un gran orador, cuál era su tratado de oratoria. Decía, de tener algo que decir, decirlo y callarse. O hablar de lo que se sabe o de lo que se siente. Si no sabemos, no por más pedagogía que haya, la pedagogía es una ciencia adjetiva, no es sustantiva, porque no es la fuente, es del orden de la transmisión. La fuente es la historia, la matemática. Esas son las fuentes de agua. La pedagogía son los canales por donde circula. Pero si no hay canales, el manantial hace su canal, hace su arroyo. Claro, es mucho mejor tener buenos canales para que llegue el agua donde no llega el arroyo por una irrigación adecuada. Ahora, ¿qué ocurre?
los fabricantes de las acequias se han sublevado contra la fuente del conocimiento y quieren administrarla en su provecho. Ya está el poder. Entonces creen que descubrieron la ciencia que les permite hablar de todas sin saber ninguna, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son las ciencias de la educación? Es una sola, que es la pedagogía, son pedagogos. ¿Las otras cuáles son? Y la sociología, dicen ellos, y la psicología, bueno, tienen otro objeto. Son útiles, por supuesto que todo, mientras tenemos que saber nuestra ciencia, pero si sabemos las otras nos ayuda bastante. Pero fundamentalmente, entonces, no hay ciencia de educación, hay una sola, que es la pedagogía, y que es una humilde ciencia de transmisión, no es la fuente de conocimiento, es un adjetivo, no es un sustantivo. Pero claro, me venía al Ministerio Favaloro con una carrera de enfermería. ¿Cómo no le voy a decir que no a Favaloro? Estaba mal envasada, pero era muy bueno. Fundamentalmente lo que me importaba era que los profesores fueran buenos. Pero venían los pedagogos y decían, porque todo tiene una jerga esotérica, toda la ideología, que la integración vertical de la currícula no coincide con la integración horizontal, de modo tal que los ahora alcances, que antes se llamaban incumbencias, no son aplicables para el perfil deseado. Tu mamá mate por más que sea Favaloro. Además le decían eso al ministro o al secretario de Estado, que estaban ahí porque habían perdido, porque si hubieran ganado estarían de ministro de Economía, también sin saber. ¿No es cierto? Fueron al ministerio menos importante. Y por supuesto no saben nada y necesitan de estos monstruitos para poder manipular, siempre estamos en el poder, algo que desconocen. Entonces yo hice un diccionario de 2 páginas para desarmarlos, que era: integración vertical es el plan de estudio. Integración horizontal son las correlatividades. El perfil es cuáles son los conocimientos deseados. Y los alcances es qué actividades puede hacer con esos conocimientos. Más o menos, ¿no? Eran 2 páginas, pero esta era la esencia. Ah, bueno, me decía Favaloro, esto yo lo entiendo. Plan de estudio, las materias. Cualquier universitario sabe que le está dando la correlatividad, que no puedo estudiar cirugía antes de estudiar anatomía, porque no sé dónde meter el bisturí. Entonces tiene que haber una integración y una secuencia de los conocimientos. Bueno, más o menos lógica, pero sobre todo saber anatomía, ¿no? Saber medicina, si voy a hacer un plan de enfermería. ¿No? Entonces veamos cómo esa jerga transforma algo en esotérico, una cosa tan simple como un plan de estudio, sus materias, ¿no? Sus conocimientos y sus actividades que puede hacer con esos conocimientos. Bueno, eso es ideologizar. Y de ahí querer dominar, ¿no? Y hacer planes de medicina sin saber medicina. Ni nada. Sin conocer ninguna ciencia. Vamos a ver algunos ejemplos de ideología. Ya tenemos el panorama general, ¿no es cierto? Ideas que se vuelven locas y se empiezan a destruir. Hay 3 que son principios cristianos desestructurados y después largados como las piezas de un reloj deshecho a andar sueltas y a terminar de romper lo que quedaba sano del reloj. La libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, aparece un señor que se llama Juan y quiere ser libre, y uno que se llama Pedro, que quiere que todos sean iguales, el otro valor. Entonces le dice: mira, Juan, vos tenés 2 campos, ¿por qué no me das uno? A mí, que no tengo ninguno, para que seamos iguales. Y Pedro le dice, Juan le dice a Pedro: no te lo doy porque son míos y yo soy libre y no te los doy. Entonces se pelean
Si gana Juan, gana el liberalismo. Si gana Pedro, gana el comunismo. ¿No? El cuento seguía así. Pero si vos tuvieras 2 campos, ¿me darías uno? Sí. Y si tuvieras 2 casas, ¿me darías una? Sí. Y si tuvieras 2 autos, ¿me darías uno? No. ¿Por qué? Porque tengo 2 autos. Bueno. Terminan a los tiros, como de la Revolución Francesa hasta ahora, y ¿qué es lo que pone siempre? La fraternidad. Claro, es una fraternidad esa, pero es la de Caín y Abel, porque es una fraternidad sin el padre. ¿Somos hermanos? Si somos hermanos tiene que haber un padre, si no, no somos hermanos. Y nos hemos olvidado de Dios, y entonces después queremos ser hermanos. ¿Desde qué lugar vamos a ser hermanos? Somos hermanos en Adán, no en Cristo. Entonces terminamos a los tiros. ¿Ven cómo se volvieron locas las ideas y se destruye todo? Entonces vayamos a poniendo las cosas en su lugar. Primero, somos hermanos, reconozcamos un Padre común. Entonces la libertad va a tener su sitio y la igualdad también, o la justicia. Ahora vamos a ver entonces las ideologías dominantes. Acá hay 2 libros que se refieren a esto. Uno, lo que es de Mario Sacchi sobre el mesianismo ideológico, ¿no? Todos los mesianismos como ideología, pero el cauce que tienen en común. Un poco lo que quise hacer yo en la primera parte. Ahora vamos a ir a las distintas ideologías. En ese libro está la matriz común de todo mesianismo, que por supuesto no es el Mesías, también es ismo, ¿no? Y el otro es este libro de Díaz Araujo que se llama Los irracionalismos, que es un análisis a un libro de Sebrelli que se llama así. Sebrelli, desde la Ilustración, se enoja con toda la dispersión que el racionalismo generó y no lo acepta. No lo acepta en nombre de la racionalidad y de la Ilustración, pero es la consecuencia de la Ilustración todo lo que ocurrió. ¿Qué es esto? La inversión, razón, ¿no? y espíritu, y por lo tanto la dispersión, y por lo tanto la negación de sí misma. Por una ley metafísica suprema, todo error se degüella a sí mismo, ¿no? La pretensión de la razón de crearse suprema es un mito, no es razonable. Lo muy razonable es que la razón admita su límite, ¿no? El propio designio mítico en el sentido de mito, de mentira, de la razón es creerse suprema y que puede abarcar todo. La razón humana no puede abarcar todo. Y eso es lo más razonable que hay. Entonces, si queremos abarcar todo, ya estamos haciendo un ismo, una ideología de la razón. ¿Quién no quiere tener razón? Bueno, pero otra cosa es el ismo, racionalismo. Bueno, aquí Sebrelli en su libro ataca tremendamente todas las consecuencias del racionalismo, ¿no? Y Díaz Araujo lo pone, le muestra la contradicción. Usted no quiere ver las consecuencias de los principios del siglo XVIII, pero son estas, que terminamos negando la razón. Por eso se llama el racionalismo. Pero aquí está el perverso polimorfo, ¿no? Otro ejemplo de cómo un error se degüella a sí mismo. Nosotros estamos en contra del aborto. Nos parece un crimen. El último libro de Hugo Guas es la historia del chico que no nació. Bueno, hay otra gente que está a favor del aborto. Dentro de 100 años, ¿los hijos de quién van a quedar? ¿Los que creían en el aborto o los que creían en el nacimiento? Y es obvio que el propio error del aborto se va a terminar degollando. Bueno, lo mismo ocurre con las ideas. Estas ideas que se vuelven locas, desquiciadas del orden, se terminan... La libertad muere en manos de los liberales, la sociedad se desintegra en manos de los socialistas, el bien común se desaparece con los comunistas, la mujer se la destruye con el feminismo. Cada una de estas palabras
malditas, terminan destruyendo el objeto que señalan. Bueno, ahora vamos a ver un poco a las fuentes de estas ideologías, que es Díaz Araujo, al que voy a seguir a partir de ahora, cita en este libro, en 2 páginas cada uno le dedica, así que es un catálogo extraordinario de las ideologías. Nietzsche, ¿no? Heidegger, Freud y Jung, los pone primero. De Nietzsche dice que es la ideología vitalista, que no quiere Apolo, o sea, la razón, opta por el irracionalismo de Dionisio. El Dionisio era la metamorfosis, la embriaguez, Baco, la droga, ¿no? Pero todo como una forma de que el espíritu trascienda, salir de la naturaleza humana, pero por algo orgiástico. La apología de la violencia, la rebeldía y la sacralización de la locura como trascender la razón, ir más allá de la razón y nos quedábamos más acá de la razón. Y la antimoral, como si la moral fuera un prejuicio burgués que frena la potencialidad humana. De Heidegger habla de que su filosofía es el ser para nada, nada. Ya no. Faltan 10 minutos más. Alcanzamos a exponer estos 4 y después dejamos las crías. Y el hombre es un ser para la muerte. Fíjense que esto es gravísimo y es una de las causas de la cultura de la muerte. Y consiste en distinguir estas 2 cosas, lo que es el fin y lo que es el término. No son sinónimos. Por ejemplo, si mi finalidad, hablamos de un acto humano, es ir a Córdoba, mi viaje a Córdoba puede llegar a su término en Rosario sin haber llegado a su fin. ¿No es cierto? Terminó y no llegué al fin, no alcancé el fin. Para el hombre que cree en lo sobrenatural, el fin es la vida eterna y la muerte es solamente una etapa en una vida que continúa. Pero si el término de la vida es el fin de la vida, ya la finalidad es la muerte. Nuestro ser es para la muerte. Entonces eso, uno no se muere el día que deja de respirar, sino que se muere mucho antes, porque pierde el sentido. Y ahí es donde se mete en toda la civilización la cultura de la muerte. ¿Por qué tener hijos? ¿No? Y la droga, toda la consolación, la desesperación, todo lo que es la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, porque he perdido el sentido de mi vida al confundir el término de una etapa con el fin de toda la existencia humana. Entonces la existencia humana es absurda. Si nos nacemos para morirnos nomás, no para la vida eterna. De ahí viene el pesimismo cultural. Empiezan todos con una terminología extraña, rebuscada, y el lenguaje cerrado. Empieza a decir que es un idiolecto. Idio quiere decir idiota, por ejemplo, pero también particularidad. El idiolecto es la jerga cerrada para un grupo o para una raza. Bueno, pero hay distintos idiomas, pero la base común del lenguaje de la gente es universal. Por eso podemos traducir de una lengua a otra, porque hay una base común y entendemos que esto quiere decir esto otro, pero ¿no? Las cosas las señalamos con sustantivos, las notas de las cosas con adjetivos, las relaciones de las cosas entre sí con preposiciones, arriba, abajo, sobre, ¿no? Y las relaciones de las ideas en nuestra mente con las conjunciones, ¿no? La preposición es la relación de las cosas y la conjunción es la relación en nuestra mente. Y el verbo es lo que hace pasar de la mera esencia a la existencia. Si yo digo el perro, y bueno, ¿me entienden? Que es una esencia, pero ¿qué pasa?
Todavía no es un existente. Si digo el perro ladra, el perro duerme, cuando aparece el verbo, entra en el mundo de la existencia lo que estoy diciendo. Es como repetir la encarnación. Mientras tanto estoy diciendo algo del diccionario, el perro, y bueno, ¿y qué? Entendimos que era, pues, ¿no? Si lo digo de entrada, si lo digo como respuesta, hay un verbo sobreencendido. Si ¿quién ladró? El perro. Entonces, el perro ladró, quiere decir, está omitido el verbo, pero está. Es muy importante que hablemos del lenguaje. Después viene Freud. Hay todo un lenguaje psicoanalítico metido en la civilización. Freud no tenía una pretensión científica, lo han vuelto científico, él quería ser un gran literato. Y además, y acá volvemos con el tema de la psicología como ideología en la escuela. En el derecho hay distintos enfoques, está el positivismo, está el derecho natural, hay distintos objetos formales, pero todos estamos de acuerdo, los abogados, con el objeto material. Tenemos que estudiar el Código Civil. Las leyes son esas. Sea usted positivista y un naturalista, acá en la biblioteca de los abogados, bueno, esto tenemos que estudiar. Tenemos que bajar estos libros. Y los médicos también podrán ser materialistas, podrán ser creyentes, pero el tema de ellos es la salud, y la salud es el equilibrio entre todas las funciones del organismo. Y bueno, se manejan con eso, y la enfermedad es lo que altera la salud, o sea, lo que altera el equilibrio de algún sistema o de todo el organismo. Están de acuerdo con eso, están de acuerdo con el objeto material. Bueno, ya es un acuerdo, pero los psicólogos no están de acuerdo con el objeto material. Hay, por ejemplo, para Freud, en la psicología, ¿qué quiere decir? La ciencia del alma. Bueno, el alma no existe, no hay que decir sin objeto entonces. Bueno, ¿y qué es lo que existe? El psiquismo. ¿Y qué es el psiquismo? Bueno, algo que tienen los psicólogos freudianos en lugar del alma, no sé. Y entonces, y es el inconsciente lo que prevalece, ¿no? Otra vez la mirada de abajo. El inconsciente explica el consciente. La negación de la razón, el irracionalismo que dicen. Y Skinner que dice que no que psiquismo ni nada, el comportamiento humano. El objeto de la psicología es el comportamiento humano. Y otros que dicen, no, que el hombre es un producto de la sociedad, que el ser es la sociedad y que el hombre simplemente actúa unas pautas sociales sin mucha libertad, ¿no? Es producto de su época, de su sociedad, de su tiempo. Y así, hay por lo menos 6 grandes escuelas, ninguna está de acuerdo con el objeto, niegan su objeto. Y además, para Lacan, para Viktor Frankl, que se acerca mucho a posiciones, es la voluntad del sentido, lo esencial, que es una gran cosa, es una corrección importante. Pero los demás lo niegan. Entonces, lo que hacía yo cuando estaba en ese rol que les expliqué, era, en primer lugar, evitar el reduccionismo. Que enseñen todas las corrientes, algún aporte hicieron, ¿no? Pero entonces vemos la ideología del poder. No solamente tomo una ciencia inferior y la pongo en el lugar de la teología y de la filosofía, y quiero explicar y gobernar a todas las demás, sino que dentro de mi propia esencia, mi secta tiraniza a las otras, las niega, no. De alguna forma, algunas de ellas algún hallazgo tienen, que sirve siempre que lo admitan como aportes parciales y como no como la verdad total. Acumulan datos, pero con una antropología falsa. Y obviamente tienen por objeto del poder. El imperialismo del psicologismo absorbe la literatura, la filosofía y la ciencia de la educación. Entran en todos los campos. Está la psicología clínica que se mete con la salud, la psicología educativa que quiere gobernar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
la psicología laboral, que quiere controlar el proceso de la producción, y la psicología forense, que quiere manejar las cárceles y el crimen. Y todo eso se estructura en un plan, que esto es común a todas las ideologías, que es el plan de salud mental, donde el psicólogo reemplaza al confesor. Estos no quieren ser el rey, porque saben que el pobre rey hace muy poco. Quieren tener mucho más poder que el rey. ¿Y cuál era mucho más poder que el rey? Ser el confesor de la reina. Como el sociólogo, ese sí quiere reemplazar al rey, ¿no? Y el psicólogo al sacerdote. Uno dedicarse a la conducción general y otro gobernar también, pero a través del control de la mente del gobernante. Siempre el poder. Y nos queda, por supuesto, que Freud empeoró a todos sus pacientes, que muchos terminaron suicidados, que no curó a nadie, y todo eso es bien guardado. Está el libro de Echeverría, Distintas corrientes de la psicología, donde están analizadas todas estas escuelas, con su pro y su contra, tratando de evitar el reduccionismo, justamente, distintas corrientes de la psicología. Jung, por último, se funda, deja el sexo como idea central imperialista y pasa a otra idea que es el poder. Y recurre al ocultismo, al esoterismo, y cambia el inconsciente individual de Freud por el inconsciente colectivo. Nosotros no hacemos más que actuar los deseos de un inconsciente colectivo. Somos una abeja que sigue la ley de la colmena, ¿no? Que zumba para donde dice el espíritu de la colmena sin tener mucha individualidad propia. Bien, yo creo que podemos dejar acá y después vemos la cría, ¿eh? Descansamos 10 minutos, ¿está bien así? ¿Me porté bien? Muy bien, ahora vamos a pasar a un intervalo, vamos a tener la oportunidad de tomar un café, de ver las desgrabaciones de conferencias anteriores, también los libros de Ediciones Gladius que hemos traído. Y de edición de la universidad. Miren, los libros que están aquí que pueden servir para el tema, hay otros también, son El mesianismo de Saki, el que quiere estudiar la profundidad filosófica de todas las ideologías de poder y del líder carismático, que son comunes, y la matriz común, y los irracionalismos de Díaz Araujo, que es casi un índice de todos los errores modernos, y muy bien hecho en 2 o 3 páginas, que ahora más o menos voy a dar alguna idea, ¿no es cierto? Otra cosa que les quiero comunicar, a los que no sepan, por ahí está la publicidad, es que el Centro de Conferencias Anacleto González Flores, en nombre del mártir de la Guerra Cristera, que era un maestro, el padre Sáenz y yo vamos a dar un curso de concepción católica de la política y semblanza de los grandes estadistas cristianos, todos los últimos miércoles de cada mes. Él va a tomar las semblanzas, que son el 29 de mayo, por ejemplo, va a hablar de San Vladimir, que es el que convirtió a Rusia, luego va a hablar de San Luis, de San Fernando, de Isabel la Católica, de Irmandarias, de Gabriel García Moreno, el gran estadista ecuatoriano, y de Salazar. Y empezó el 24 de abril con Cristo Rey, que es el arquetipo de gobernante. Y yo voy a dar como una teoría general que estos aplicaron. Entonces en el primero hablé de la política a la luz de la escritura, que es una referencia al libro de Bossuet. Después voy a hablar del orden político, de la cosmología política, las potencias marítimas, terrestres y aéreas, ¿no? Los distintos tipos de hombres de cada... las relaciones del hombre con la naturaleza y su trascendencia en el ordenamiento jurídico. No es lo mismo un país de agrícolas que uno de mineros, que uno de marinos. Eso cambia el derecho. Y la última exposición mía del príncipe de Maquiavelo, del príncipe de Rivadeneira, que fue la respuesta a Maquiavelo que pidió a los jesuitas Felipe II como
libro para los gobernantes. Y voy a terminar como el anticristo, como el pan empezó con Cristo, yo voy a poner la recapitulación de la patología que es el anticristo. Esa va a ser la última. Bueno, es último miércoles de cada mes en el Colegio San Pablo, que es Pacheco de Melo, 2300. Ahora en esta segunda parte y breve vamos a hablar de cómo se ramifican estos troncos y se dispersan. Hay un autor clave que es Saussure, que escribe el curso de Lingüística General y funda el estructuralismo, que es una palabra también muy dispersa, pero originariamente quiso decir sistema, el sistema, la estructura. Después cada uno le dio el matiz que se le dio la gana. Pero él distingue el lenguaje que tenemos para comunicarnos de la lengua, que es un sistema, y de la habla, que es la palabra particular de cada uno, los hechos concretos. No le interesan los hechos concretos, le interesa el sistema de la lengua, por eso es la estructura. Y dentro del sistema de la lengua no le interesa el sentido, no le interesa el significado, sino que le interesa el significante, el símbolo. Entonces un gran ataque al verbo, al logos, ¿no es cierto? Cristo entra en cada civilización de un modo distinto, aunque todos tienen que ver entre sí porque es uno Cristo. Pero por ejemplo los judíos lo esperaban como Mesías y los griegos lo esperaban como sentido, como el logos. El Evangelio de San Juan dice el logos, o sea la palabra divina se hizo carne, que es el sentido de todas las cosas, ¿no? Los aztecas, por ejemplo, veían a Dios como la luz. Cuando se da cuenta que el sol, ese que sale de la Virgen de Guadalupe, que es el chico que lleva en el seno y sus rayos los irradia la propia Virgen, entonces Juan Diego percibe él, por un gran jeroglífico que es toda esa imagen de la Virgen de Guadalupe, en forma inmediata, porque es un símbolo, reciben algo así como el Evangelio de San Juan, pero en el código de su propia cultura. Es luz. Y él también dijo, yo soy la luz. Pero para la civilización cristiana occidental, del cauce greco-romano, es fundamental el sentido. Y la negación del sentido es la negación de Cristo. Entonces nuestra situación de falta de normas, de anomia, falta de normas, se debe a una negación del sentido, a logos, ¿no? A como negación, anormal, niega lo normal. Entonces, anomia, negación de la norma, pero eso se debe a que no hay sentido. Por eso el desquicio. Bueno, de esta idea estructural la toman los antropólogos. Descubrimos otra vez la ciencia máxima, ¿no? Así como fue la psicología, la ciencia máxima, la pedagogía, que usurpa el lugar supremo, ahora es la lingüística. Entonces todas las demás se proyectan creando ideologías en las ciencias particulares. Por ejemplo, Levi Strauss hace la antropología cultural, pero sobre esta base lingüística. Lacan hace la psicología lacaniana, que es Freud más el estructuralismo. Y Foucault hace la psicopatología, que es el ideólogo que produce la rebelión en Francia de mayo de 68, que eran grupos marginales y pasaron a ser institucionales, a dominar las universidades francesas. Lo que dice Saussure, para estudiar el problema en la fuente, porque después podemos multiplicar, todo esto tiende siempre, acuérdense, inversión y dispersión.
una gran mirada de abajo, puesto lo de abajo arriba. En la lengua lo que importa es el significado, no el significante. El significante es el portador del significado. Yo puedo decir peligro, ¿no? Eso es con una palabra, o puedo decirlo con una luz roja. La palabra o la luz roja es el significante. El sentido es que se detengan porque hay un precipicio. Si le sacamos el sentido, no soy yo el que habla, sino la lengua que habla en mí. La negación siempre del individuo, ¿no es cierto? La colmena, el espíritu de la colmena. Todo esto va a una pérdida de la libertad, a ser un gran hormiguero. La lengua es la estructura objetiva, el sistema, y el habla es el hecho individual, que no importa. De los dones que hizo al hombre la divina majestad, dice el Martín Fierro, el primero es la palabra, el segundo es la amistad. La palabra porque eso es lo que nos hace iguales, semejantes a Dios, ¿no es cierto? La imagen y semejanza, Dios tiene un verbo y nosotros tenemos palabra. No es como la de Dios que crea las cosas, pero es la que descubre las cosas. Hay una estructura inconsciente que se manifiesta en el psiquismo de cada individuo, pero esa estructura es global. Es la lengua la que piensa en cada uno de nosotros, la que habla por nosotros. El espíritu de la colmena, no nosotros. Entonces hablan ellos hacen la jerga, así como les había dicho la jerga pedagógica, ahora viene la jerga esta lingüística. Sincronía y diacronía. La sincronía sería el sistema y la diacronía la historia. Diacrónico a través del tiempo. Los signos son unidades lingüísticas que tienen valor si están en relación con otro. ¿Qué es signo? Signo es lo que remite a otra cosa. Bueno, acá no interesa la otra cosa, porque no interesa la realidad, no interesa esta correspondencia de que primero el orden ontológico, después el de las ideas y después la palabra. La palabra depende de las ideas, si no miento, y las ideas dependen de las cosas, si no me equivoco. Aquí no, se corta la relación con la realidad. Y lo que interesa es la relación de los signos entre sí. No interesa la semántica, que es la parte de la gramática que ve el sentido, sino que interesa la sintaxis, las uniones. Y también cambia en el sentido de ciencia. Ciencia no es conocer las cosas por sus causas. Y no es conocer las ciencias humanas al hombre por la finalidad y por la intención, porque no tiene ninguna intención, porque no es libre. Sino que ciencia no tiene que ver con la realidad, no acepta la constatación con la realidad, pero tiene que ser un delirio muy sistematizado, coherente en sí mismo. Su justificación no es chequear con la realidad para ver si es verdadero o falso, sino mirar la coherencia interna. Entonces, es científico el delirio si está bien sistematizado. Lengua y habla, lenguaje es decir algo de alguien, y la lengua es el sistema, la gramática sería. La gramática es más importante que las frases que dice cada uno. Y la habla que le dicen la parola o la palabra, lo individual. Significante y significado, código y mensaje, hablan de la sintagmática, que es ordenar, y la paradigmática, que son los modelos. Entonces aquí lo que interesa es la semiótica, los signos, ¿no? Pero los signos relacionados entre sí, no los signos que remiten a otra cosa. Es decir, destruyen el valor simbólico del lenguaje humano y lo dejan como señal y como comunicacional. Con lo cual degradan la palabra humana a las interjecciones. Es un lenguaje animal, emotivo. No es propiamente lenguaje, es una comunicación inferior. Después viene el señor Levi Strauss, que se centra en el discurso. Todo siempre es una idea loca que es suprema, ¿no? La lingüística la lleva al ámbito de la antropología.
Estructura es una palabra ambigua que quiere decir sistema. Es el predominio de lo inconsciente sobre la conciencia, de la estructura sobre el sujeto, del significante sobre el significado, de lo aparente sobre lo real, del mito sobre la historia. Siempre de lo inferior sobre lo superior. Es una cosa subversiva, negadora del sentido, y tiene como común todo lo demás la gran mirada desde abajo. Bataillé, otro de los que explica Díaz Araujo, aquí no interesa el discurso, sino la transgresión. Es negativo y anarcoide, críptico, todos usan una jerga ininteligible para que digan, ¿no? Qué profundo que es. Y el gran descubrimiento perverso, ya con rasgos de satanismo, es el Marqués de Sade, que era un degenerado, de ahí viene el sadismo, y que está hecho como un gran padre del conocimiento. Nosotros siempre habíamos dicho que el conocimiento tiene fuente de la razón y que el amor también es una fuente de conocimiento, ¿no? Una madre sabe si el hijo está en peligro aunque no haya recibido todavía el llamado. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo quiere? Se inquieta. El amor es una fuente de conocimiento. Y la ciencia, cuando se junta con eso, se pone en el punto supremo que es la sabiduría. Trasciende para arriba y que es lo que debemos buscar, no la mera ciencia, que es conocer las cosas, sino la sabiduría. Hay que distinguir sabiduría, ciencia y técnica. Técnico es el que sabe manejar un avión, el piloto es un técnico. Científico es el que sabe por qué vuela el avión. El sabio es el que sabe a dónde ir con el avión, que no se queda en el avión. Y si no le sirve el avión, se va caminando o en auto, pero sabe dónde quiere ir y pone eso en su sitio, que es un instrumento. Entonces, el amor más la ciencia hacen la sabiduría. Acá es al revés, es la maldad como fuente de conocimiento, ¿no? Matar para conocer y estudiar cosas muertas. Un médico decía, bueno, yo disequé mucho con cadáveres, con mi bisturí no encontré el alma. Y bueno, la ibas corriendo con el bisturí, el principio vital. No es rompiendo el juguete y viendo cómo está dentro, sino viendo cómo se comporta. Pero toda la ciencia médica, hasta hace poco, se basaba en la disección de cadáveres. Después, con estos extraordinarios métodos que tenemos ahora, se puede volver algo mucho mejor, que es observar el ser vivo. No matar para conocer y después estudiar tejidos muertos. Sino que ahora, con los procedimientos endoscópicos, ecográficos, se puede ver maravillosamente eso. Y eso es mucho mejor fuente de conocimiento que matar para conocer. Bueno, pero Bataillé asume esto, ¿no? La transgresión, el sexo hipertrofiado y la locura como una forma de trascender. El hombre está hecho para trascender. No puede quedarse como una frontera entre el espíritu y la materia, ¿no? Algo lo llama a salir de esa situación inestable, de frontera entre dos mundos, el espiritual y el material. Si no trasciende hacia arriba, trasciende hacia abajo, se animaliza. Y esto, el espíritu de trascender, de ir a Dios, lo desvían y van a lo monstruoso. ¿No? Acá aparece esto directamente asumido, ¿no? Hagamos del mal una fuente de conocimiento, de la transgresión y de la locura como una forma de entrar en una especie de éxtasis místico. Y se drogan e inventan drogas para romperle la cabeza a la gente, pero con la idea que dicen de sobrepasar los límites, de expandir la mente, ¿no? A ver, no sé si se habrá oído esto porque pasa a la cultura común. La droga les expande la mente, ven mundos que no veían en estado de vigilia, digamos. Barthes, la literatura. Así que antes era el discurso, del otro charlatán hablaba de la transgresión, ahora es la textualidad. Combina la lingüística de Saussure
con la antropología de Levi Strauss, con el psicoanálisis de Lacan, con la filosofía de Bachelard, y no interesa el contenido, otra vez el desprecio del sentido, sino la forma. Y por supuesto la ausencia del sujeto. Deleuze, otro, que era el profesor de Vincent. Este directamente se centra en la droga, en el terrorismo, en el sadomasoquismo, y propone como una solución para mejorar al hombre provocar esquizofrenia. Y claro, es mucho más, qué sé yo. Si yo juego al truco con dos, con otro, bueno, 1 y 1. Pero si somos 2 esquizofrénicos, podemos jugar 2 un truco de 4. Althusser tiene un libro que se llama Para leer el Capital, que fue utilizado, recupera a Stalin, pobre, le parece que Stalin es mucho mejor que Marx era un flojo. En cambio Stalin, que era capaz de hacer grandes cosas, matar millones de personas, esto era una maravilla. Y en el año 73, Para leer el Capital, que el Capital es un libro pesadísimo y los marxistas no lo leen, por supuesto. Igual que Gramsci, el único que lo leyó en la Argentina es el padre Sáenz. Y Portantiero. En 1973, en la era de Cámpora, andaba por todas partes este libro, era un machete para poder hablar del Capital sin leerlo. Que es ¿no? Poder hablar de la ciencia y manejarla sin saber ninguna, ¿no? Poder hablar hasta del Capital de Marx sin leerlo, una maravilla. ¿Y qué es la clave de todo este macaneo? La metodología. ¿No? Esta es otra utopía, ¿no? La metodología, lo que quieren saber es el método, ¿no? O sea, la receta por la cual un estúpido puede ganar el premio Nobel siendo un estúpido, por la aplicación de un método. Y el tema de la ciencia no es un tema de método, que quiere decir camino, es un tema de hábitos intelectuales, de virtudes que se adquieren con la estudiosidad, no con la aplicación de una receta que un estúpido aplica. Pero no, aquí no, la metodología. La metodología se transforma en la ciencia suprema. La ciencia de la ciencia. Luego viene otro que se llama Derrida. Aquí lo que importa es la crítica literaria. La filosofía es una parte de la crítica literaria, porque critican todo, critican la historia, las letras, la filosofía, la matemática, la medicina. Todos son textos, porque todos se hacen con lenguaje, toda la ciencia, ¿no? Con 2 lenguajes, el lenguaje común y las matemáticas. Entonces, la cuestión es saber interpretar y saber ser crítico. Por lo tanto, la crítica es la ciencia suprema. Y por supuesto, como toda esa ciencia no tiene que ver con la realidad, son modelos que se hacen para poder manipular las cosas, pero que pueden ser desconstruidos para hacer un nuevo modelo. Por eso la idea de Derrida es la desconstrucción, que está seguida de una construcción. Romper para con los materiales, eso hacer otra cosa. Y eso que sigue otra desconstrucción y demoler a improvisar. Ahora, ustedes ven cómo todo esto se proyecta a la política, ¿no? Todo es demoler a improvisar. Romper las cosas y salir a macanear. Por último, Lacan. Aunque habla también de otros, pero bueno, no podemos agotar la cantidad de macaneadores. Con esto es suficiente, lo que nos interesa es lo que es la ideología en general. Lacan lo que propone es una relectura de Freud. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y en el año 1965 cambia la lingüística por la lógica simbólica. Es más pesimista que Freud, no hay verdad por supuesto, y no hay cura, no tiene ningún son psicólogo sin cura, así que toma mate. Y mezcla el psicoanálisis con marxismo, es un cóctel de psicoanálisis con marxismo.
Acá en Argentina lo trajeron los militares porque creían que se superaba a Freud, que los freudianos eran marxistas, entonces como eran tan inteligentes, metieron en el año 76 en el hospital de clínica a los lacanianos. Y en Viena, después de Freud, hubo 5 escuelas más, pero la Argentina es tan atrasada que era el país donde había más imperio de Freud. Había todos unos barrios que se llamaban Villa Freud. Había 50.000 psicólogos. Y era un imperio inconmovible. Entonces trajeron a los lacanianos, que es lo mismo, peor. Bueno, y por eso los otros, cuando se defendían de la represión militar, decían: con Lacan llegó la cana. Pero era toda una persecución como la que estallaba entre los estalinistas y los otros, no era ninguna renovación de la ciencia. Bueno, después viene el señor Foucault, que es el nihilismo radical, y era un camaleón, cambiaba continuamente, en un momento fue fascista, en otro momento fue stalinista. No hay objetos previos al discurso, no hay realidad, hay bla bla bla. El sistema tampoco tiene un sujeto, y por lo tanto no hay conciencia. No hay historia, y sin memoria no somos nada. Por eso acá los estudiantes de historia que tomen su vocación en serio. Un país que no sabe su historia es como un ser humano que no tiene memoria. Y por supuesto que lo que es puesto como valores, que son la locura, Sade, el sexo, y además el estudio de los criminales como grandes tipos. Y por eso está toda la apología de John Lender. Ustedes vieron que John Lender habla como un pontífice universal, ¿no? E inclusive cuando salió de la cárcel y trabajó con las Madres de Plaza de Mayo, salió una revista blasfema que decía: madre, a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. ¿No? Un parricida encuentra a su madre en la madre de un terrorista, que desapareció por las ideas que ella le metió. Por eso no pueden perdonar. Porque no pueden perdonarse, porque saben que son culpables de haber llevado a sus hijos a la muerte. Entonces persiguen afuera el problema que tienen adentro. Defendió hasta el fundamentalismo islámico, no al Islam, que tiene grandes valores, al terrorismo islámico, que es un invento de las grandes potencias, no de los islámicos, son las víctimas de eso, ¿no? Como Ben Laden, que era un agente de la CIA, por ejemplo, que se le fue de las manos. Pero eso que es la patología extrema de una religión, que merece el respeto que merece todas, ¿no? Es tomado como lo que hay que hacer la apología. Y la escuela analítica la filosofía se disuelve en epistemología, en teoría de conocimiento, pero teoría de conocimiento sin objeto para conocer. Bueno, la ideología, conclusión, es una... ¿Puedo decir palabras inconvenientes? No. La ideología es una falsificación de la ciencia. Iba a decir truchada, pero no es académica. Es una falsificación de la ciencia, pero que después se comporta como una religión. Todos estos personajes son grandes gurús, que son adorados, que son un centro de una secta, ¿no es cierto? Son los falsos profetas que predijo San Juan. Entonces, esto es, ¿cuál es el remedio contra las ideologías? Y con toda la falsificación del lenguaje, que es la esencia de esto, porque es un ataque al verbo, es una cosa anticristiana fundamentalmente. Y es una destrucción del verbo humano, o de la palabra humana, porque es reflejo de la palabra divina.
Y son las distinciones y una reflexión profunda y una recuperación del lenguaje, ¿no? En ese sentido, yo estoy mañana disponiendo que vaya a la imprenta el tomo 1 de las obras de Hugo Wass, de las obras completas. Porque la idea de sacar estos grandes personajes de la literatura es que tienen un extraordinario poder de conversión, ¿no? El padre Castellani decía que era equivalente a todo un bachillerato en la época de él. Ahora es equivalente a un estudio universitario, porque hemos avanzado tanto, ¿no? Pero hay una historia completa, hay una filosofía completa, hay un catequesis superior completa, ¿no? Hay muchas ciencias puestas en forma de narración con un gran poder de conversión. Entonces, recuperemos el lenguaje con los grandes maestros de la literatura, ¿no? A los ingleses les diría que lean Shakespeare. Y a nosotros que le damos a Castellani, a Hugo Wass, a los grandes escritores. Entonces, ahí vamos incorporando, recuperando el sentido de las cosas, el sentido original de las cosas. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora quien quiera hacer preguntas al doctor Rafael Rey lo va a poder hacer. Ahí están repartiendo talones. Entonces, quien quiera hacer una pregunta, pide un talón, la escribe y después la misma gente que reparte los talones nos hace llegar las preguntas. Mientras nos llegan las primeras preguntas, vamos a repasar las actividades de Fórum. Como ustedes saben, nosotros organizamos cursos para jóvenes durante todos los viernes del año. En estos momentos se está dictando el curso Francisco en América, que no habla acerca de la visita del Papa al continente, sino que se dedica a repasar la obra misionera de la Orden Franciscana en el continente americano. Está a cargo del doctor Agustín Pantano y son 3 viernes. Comenzó la semana pasada, continúa mañana viernes y el siguiente, el 17 de mayo. Los cursos para jóvenes se dictan aquí a la vuelta, en la sede del INFIP, Viamonte 1596, primer piso. Bien, ayer celebramos a la Virgen de Luján. La Virgen María es modelo para todas las mujeres, es arquetipo de madre y de virgen a la vez. Bueno, hoy la mujer moderna no quiere ser ni virgen ni madre. Y de eso, de esa ideología del feminismo, de la ideología de género, se va a ocupar el siguiente curso, que va a estar a cargo de la doctora Graciela Pedreira, la nueva creación de Eva. Este curso va a dedicarse precisamente a ese tema, a la ideología de género y al feminismo. Y se va a dictar los viernes 24 y 31 de mayo. Y terminado este curso, vamos a pasar a un curso acerca de la caballería, historia de caballería, que va a ser los 2 viernes siguientes, 7 y 14 de junio. Primera pregunta. ¿Cómo hacer desde una perspectiva católica para contrarrestar los avances culturales del enemigo en el campo de la educación?
Bueno, hay que un campo más amplio que es el de la cultura, ¿no es cierto? Yo estaba hablando una vez con un ministro bueno que hubo y que fracasó. Y le pregunté por qué no había podido hacer lo que quería. Estaba lleno de buenas intenciones. Por supuesto que hizo mucho bien porque frenó el mal que venía, pero no pudo llevar adelante. Y dice porque no tenía los medios de difusión. ¿No? No se puede educar contra la televisión y contra el clima, o se puede educar muy dificultosamente. Entonces lo primero que hay que hacer con la política educativa es inscribirla en una política comunicacional. Si son muy importantes los hechos culturales, uno por uno. Entonces, tiene sentido cada familia que se crea. Eso es un avance, porque esa es la primera escuela, la primera iglesia, ¿no? Cada casamiento bien hecho y cada semilla de una buena familia es la mejor forma de educación. Eso es lo primero. Tiene sentido un libro bueno que se publica. Tiene sentido una nueva librería. El plan lo hizo al revés Gramsci. Gramsci se dio cuenta, en esta cuestión de la guerra cultural, de que en Occidente no podían tomar el poder, porque el poder no estaba en el gobierno. Lo habían tomado en Rusia, porque todo el poder era el zar. Entonces tomaron el gobierno y tomaron el poder. Pero en una sociedad desarrollada como las occidentales, el poder está en los sindicatos, en los empresarios, en los partidos, en los dueños de los medios, en las universidades, está desparramado. Entonces él decía, así como Mao Zedong tomó la China con una larga marcha, nosotros tenemos que condicionar el poder político desde la cultura. Una cátedra, una radio, una escuela. Y es una larga marcha, mucho más larga que la de Mao, pero cuando controlemos la cultura, el gobierno puede ser de los demócratas cristianos que van a poner lo que nosotros queramos, el aborto, la eutanasia, etc. Todo nuestro plan de destruir la moral y el hombre. Entonces nosotros y es una cosa que nosotros podemos hacer porque no estamos en el gobierno. Pero sí podemos pelear la batalla cultural. En ese sentido, ¿no? En junio, en la Córdoba 1521, vamos a abrir una librería cristiana que se va a llamar Imagen y Palabra, porque va a tener libros y obras de arte, íconos y de arte religioso, ¿no? Para entrar por dos sentidos. Y bueno, eso es una forma. Y sobre todo pensar que por más que sea abrumador el poder del mal, solamente esto tiene la posibilidad de la vida. Y lo demás se va a caer miserablemente, no tenemos que tener fuerza para derribarlo. Si ya está condenado, como el mismo ejemplo que daba yo del aborto, ¿van a sobrevivir los abortados? No van a sobrevivir, ¿no? El mal es autodestructivo, el error se degüella a sí mismo. Por lo tanto, el que dura vence, ¿no? Gana con el fin. Van a dejar muchas ruinas, pero van a quedar los que no se han dejado arruinar. Entonces, la forma de actuar es esta. Con respecto a la parte educativa en particular, el fundamento es de recuperar la filosofía realista frente a todo este macaneo siniestro, ¿no? Lo que hay que recuperar es la filosofía realista. Nuestras palabras tienen que estar de acuerdo con nuestro pensamiento. Y nuestros pensamientos tienen que ver con la realidad. Y la realidad existe. Todos estos sostenidos, yo discutía con uno de ellos ahí en el ministerio y decía, bueno, todos son ideas nuestras. Bueno, pero existe la realidad. Bueno, pero eso es una cosa que está en su mente. Lo que no está en la mente no existe. Entonces yo le dije lo siguiente, mira, si vos me vendés tu idea de auto y no me entregás el auto, yo te denuncio por estafa, porque tu auto existe. Entonces, ¿cómo es que, no? Hay un proverbio chino que dice,
Cuando un sabio señala el cielo, un necio le mira el dedo, en lugar de mirar el cielo. Y esto es lo que le pasa a esta cultura envenenada, que no pueden pasar de la idea a las cosas, porque se han aislado, y el aislante es la mentira. La mentira aísla de la realidad. Entonces la salvación de la inteligencia en general y de todas las ciencias particulares es una filosofía realista. Bueno. Siguiente pregunta. ¿El bajo nivel educativo nacional se debe solo a estas ideologías o hay algo más pedestre y vernáculo? El hombre tiene tres tipos de problemas. El ambiente malo, que era lo que hablábamos. La propia condición humana que está herida. Y un espíritu activo del mal, que era lo que se decía antes, los tres enemigos del hombre: el demonio, el mundo, o sea el ambiente, y la carne, que es la propia debilidad. Entonces no se debe solamente a las ideologías son el ambiente. Hay algo más pedestre, sí, que es nuestra propia debilidad. A nosotros nos conviene ser perezosos, ¿no? Que no nos exijan, pero somos los que nos han exigido. Si no nos exigen, ¿no? El otro día estaba viendo una película extraordinaria, que era el caso de Christine Heller y la maestra Saliman. Era una chica ciega y sordomuda. Y la maestra, el padre era muy valiente capitán de la guerra civil y un gran empresario que dirigía diarios, un hombre rico. Pero tenía esta hija, tenía un hijo mayor y tenía esta chica ciega y sordomuda, como un animalito ahí. Y contrataron a una maestra, y claro, toda la familia la mimaba y ella era imposible de corregir. Entonces la maestra le exigió que la tengan en una casa aparte, porque siempre que ella le exigía, todos los demás aflojaban. Y en un momento dado le dice: somos lo que nos han exigido. La falta de exigencia hace tanto daño como la mala ideología, ¿no? Y bueno, la chica termina siendo la enfermita, uno de los más grandes escritores de Norteamérica. Pero se manejaban con señales, como un animalito amaestrado. Cuando en el momento dado a ella le decían, hacía una seña de agua y entendía como entiende un gato. Pero ella no podía emitir una palabra. Cuando ella repitió una señal, ahí conectó la señal con la realidad. Y entonces ella misma dice más adelante que le estalló como una luz en el cerebro, ¿no? Porque ahí aprendió la primera palabra, que era un gesto, ¿no? Una señal diciendo quiero agua. Aprendió la otra, la maestra siempre le hacía la señal de agua y ella respondía, pero ella no podía emitir. Cuando ella pudo emitir una palabra, todo el interior de ella se iluminó, porque podía tomar contacto con la realidad. Y ya empezó a desarrollarse. Entonces, hay que atender esos tres problemas, ¿eh? No solamente la ideología, que es el ambiente, sino enseñar a que tiene que haber una vigilancia interna también. Que el principal problema, los musulmanes tenían, Mahoma, una idea muy linda. Hablaba de una gran guerra y una pequeña guerra. La pequeña guerra era conquistar el mundo, con la Guerra Santa. La gran guerra era la que tenía uno consigo mismo. Esa era la verdadera guerra, para mejorar. A ver. ¿Cómo puede hacer un profesor católico para enseñar la verdad inmerso en un sistema educativo ideologizado? Este problema lo tuvieron grandes católicos en Inglaterra. En Inglaterra había un clima asfixiante, enemigo del catolicismo, tremendo.
Y enemismo del cristianismo también, porque venía todo el materialismo, el socialismo, el liberalismo. Aún del anglicanismo, que era la religión oficial. Entonces, y hace 150 años había 10.000 católicos, ahora hay 5 millones. Pero los que se convirtieron primero fueron los de Oxford, grandes profesores. Newman, que lo canonizó el Papa Benedicto. Y detrás de él vinieron Chesterton, Tolkien. Bueno, esto es lo que hicieron, fue un clima cultural para que puedan respirar. Chesterton escribió 100 obras, novelas, cuentos, ensayos. Tolkien creó todo un mundo extraordinario, El Señor de los Anillos, todo eso, con lenguajes, con geografías, etc. Entonces, hay que crear un ambiente cultural como una sombrilla, no es el ambiente general, pero tenemos que respirar en algo. Por esta la idea de, una de las ideas es difundir los grandes escritores, ¿no? Y compartir eso. Me decía el doctor Díaz Araujo, el autor de este libro, la hija de él fue a estudiar a Ciencias Políticas a Norteamérica, estaba en una universidad norteamericana, y se dio cuenta que había un elemento común que unía a los norteamericanos de una universidad muy importante, de las de élite, y era que sabían a la perfección Shakespeare. Entonces, en los exámenes los profesores le tiraban una frase de Shakespeare por la mitad que se aplicaba a un problema político. Y pretendían que el alumno le responda o continúe eso. Entonces, participar de una cultura común, crear una cultura en común, que generalmente ese es el poder de los grandes escritores, tienen un poder de conversión, ¿no? Lo que puede hacer un profesor, que no puede no ser un gran escritor, pero sí puede difundir los grandes escritores. Yo me acuerdo que yo tuve un gran maestro, el padre Fortini, que era el capellán del colegio donde yo estaba, y ahí me dio a mí un libro que se llamaba El nuevo gobierno de Sancho, de Castellani. Y bueno, después yo quise leer todo Castellani, ¿no? Y eso me creó un mundo que a mí me refugió. Yo también cuando fui profesor, por ejemplo, les daba libros de Castellani, las fábulas camperas, que era lo que podía ir al colegio, o Hugo Guas, Valle Negro, de esos premiados por la academia, y después los chicos se entusiasmaban y querían leer todo, y bueno, todo lo de ese autor. Esto es lo que se puede hacer, introducir a un gran autor, o a dos. Entonces van a tener, la vida del espíritu es vida. Entonces, como toda vida necesita, como una planta se regala todos los días, alimentarse, abonarse, cultivarse. Se habla, la cultura es cultivo, cultivarse a sí mismo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Con los grandes autores. Adelante. Es una propuesta, no es la única, es la que se me ocurre decir ahora. Última pregunta por cuestiones de horario. Aparte de los libros que nombró, ¿qué otros recomienda para los educadores? Bueno, yo, así como autor universal, además de Castellani, por ejemplo, y de Hugo Guas, el padre Sáenz. En el Gladius número 85, que es la revista que yo dirijo, y presenté todos los libros del padre Sáenz. Escribió 63 libros y 300 artículos, ¿no? Y es como la edificación de una gran catedral. Esto es la restauración de muchas ciencias y es un autor actual. Entonces yo creo que podría ser otro gran autor de nuestro tiempo y que se refiere a una problemática nuestra, ¿no? Desde un libro sobre la misa hasta un libro sobre Fukuyama y el nuevo orden mundial, o Gramsci, ¿no? De una historia completa desde
Jesucristo hasta la guerra cristera o el modernismo en 12 volúmenes, hasta una teoría de la cristiandad, una estética, hay una cantidad de obras así. Este podría ser un autor más, que está accesible. Pero sobre todo Santo Tomás, ¿no es cierto? La espiritualidad tiene que ser ignaciana o benedictina, y la teología es Santo Tomás de Aquino, el realismo, que si queda muy lejano se puede, más cerca a nosotros, el tomismo en un lenguaje más accesible y moderno es Piper como filósofo para formar la mente. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Rafael Valverde.